Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo siempre digo, allá en Florida tenemos la iglesia hermana, la iglesia del Evangelio Eterno. Y cuando hablo de la iglesia del Evangelio Eterno de Tampa, digo lo mismo. Y cuando hablo de la de Oklahoma, digo lo mismo. Dios nos puso en el camino para que nos hermanáramos y nos amáramos en Cristo. Estoy muy agradecido con el Señor que nos trajo hasta aquí para convivir con ustedes, para adorar juntos, para poner en alto el nombre de Dios. Hay unos hermanos de Texas que se estarán incorporando, no sé si a lo mejor mañana a lo mejor o el viernes, algunos estarán aquí con nosotros ya, y estoy contento por eso, porque tenemos una delegación de la Iglesia Advenimiento que vendrá a estar con nosotros hoy. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes quieren un sermón o quieren una meditación? Porque si quieren una meditación, en 30 minutos acabo. Pero si quieren un sermón, vamos a tomarnos el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Muy bien. Como dije, es un privilegio estar aquí con ustedes y agradezco sinceramente a Dios y al pastor Rafael Pérez que me invitó para venir a este congreso. Para mí es un honor poder abrir la palabra de Dios y estudiar juntos las verdades proféticas para el tiempo final. Y honestamente, vivimos días muy solemnes. El mundo está cambiando rápidamente delante de nuestros ojos. Las naciones, la moral, la sociedad, la religión, todo está cambiando. Y muchas veces pareciera que la humanidad completa está entrando en una etapa de incertidumbre espiritual. Pero en medio de todo eso, hay algo que no cambia. Y es que Cristo sigue siendo nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos y hermanas, Cristo sigue siendo nuestro Salvador. Cristo sigue llamando a su pueblo para prepararse para su regreso, tal como lo dice el lema de este congreso: preparados para el gran encuentro con nuestro Dios. Cuando el pastor Pérez me dijo que este sería el lema, pensé profundamente en algo: que prepararnos para el gran encuentro con nuestro Dios no significa solamente hablar de la segunda venida. Significa discernir espiritualmente el tiempo en que vivimos. Y precisamente mientras meditaba en este lema, en estos días pasados, algo ocurrió aquí en los Estados Unidos que llamó la atención de millones de personas. Hace apenas unos días, en el National Mall de Washington, D.C., se celebró un evento nacional llamado Rededicate 250, donde miles de personas, a ver si pueden ponerme aquí la imagen, o será que aquí se me movió. Ahí está. Rededicate 250, donde miles de personas se reunieron para orar por los Estados Unidos. Participaron líderes religiosos, participaron líderes políticos, participaron funcionarios gubernamentales. Y el propósito declarado fue rededicar a los Estados Unidos como una nación bajo Dios, con motivo del 250 aniversario de la independencia. Se escuchó a líderes religiosos decir: América no ha terminado con Dios y Dios no ha terminado con América. Pero se escuchó a líderes políticos también decir: Estados Unidos sigue siendo una nación de oración. Y así, el presidente de la Cámara de Representantes dijo: hoy dedicamos o rededicamos los Estados Unidos de América como una nación bajo Dios,
y Donald Trump citando ahí 2 Crónicas 7:14 en un mensaje grabado. Hermanos y hermanas, en ese evento se escucharon llamados al arrepentimiento nacional. Se escucharon llamados a la renovación espiritual. Y quiero aclarar algo. No estoy aquí para criticar la oración, ni estoy aquí para criticar el deseo de acercarse a Dios. Los cristianos creemos en la oración, ¿sí o no? Los cristianos creemos en la oración. Creemos en el arrepentimiento. Creemos en la necesidad de los valores morales. Pero mientras ese evento tomó lugar el 17 de mayo de 2026 y otros eventos más tomarán lugar el 4 de julio, una pregunta debe formarse en nuestra mente. No es una pregunta política, ni es una pregunta partidista, sino una pregunta histórica, una pregunta bíblica, una pregunta profética. Y la pregunta es, ¿hacia dónde conduce todo esto? ¿Hacia dónde conduce todo esto que se escucha ahora? De volver a Dios, de proteger la familia, de restaurar valores, salvar la nación, recuperar principios cristianos, unificar espiritualmente al país, rededicándolo a Dios. Todas esas expresiones suenan bien. Pero la pregunta no es si suenan bien. La pregunta es, ¿hacia dónde nos va a conducir? Porque la historia enseña que cuando la religión y el poder civil comienzan a mezclarse, la conciencia humana entra en peligro. Por eso esta noche quiero invitarlos a estudiar el tema titulado Cuando la política comience a hablar el lenguaje de la religión. Vamos a ver esto en una serie de varios temas que comenzaré aquí en Florida y continuaré en Texas. En esta serie nosotros vamos a mirar cómo la política y la religión se desarrollan en la profecía a través de la historia con fines nefastos para el pueblo de Dios. Vamos a ver imperios. Vamos a ver imperios siguiendo un principio histórico profético. Pero quiero pedirles algo. Y es que no escuchen este mensaje simplemente como análisis histórico. Escúchenlo como advertencia profética. Porque la historia no solamente se estudia, también se repite. De manera que vamos a comenzar con la primera parte de este mensaje, abriendo la Biblia en Éxodo 5, versículo 1 y 2. Éxodo 5, versículo 1 y 2. Dice la Escritura: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hermanos, este pasaje presenta el primer choque directo entre la autoridad de Dios y la autoridad humana.
esta no es simplemente una conversación entre Moisés y Faraón. Es un conflicto entre dos reinos. Es el momento en que el gobierno más poderoso de la tierra recibe una orden del rey del universo. Y la respuesta de Faraón revela el espíritu que aparecerá una y otra vez a lo largo de la historia. Moisés no llega con una propuesta política, ni tampoco llega con una petición personal. Él no dice: por favor, Señor, considere liberar a los hebreos. Él llega con una declaración divina. Jehová, el Dios de Israel, dice así. Israel pertenecía a Dios. No era propiedad de Egipto. No era propiedad del faraón. Israel era el pueblo del pacto. Así que aquí encontramos un principio fundamental. Y es que cuando Dios habla, ninguna autoridad humana tiene derecho a ocupar su lugar. Faraón podía gobernar Egipto, pero no podía gobernar la conciencia de los hombres. No podía reclamar la adoración que pertenece únicamente a Dios. Y noten que Dios no dice solamente: deja ir a mi pueblo, sino que dice: deja ir a mi pueblo, ¿a qué cosa? A celebrarme fiesta en el desierto. El tema central era ¿qué cosa? La adoración. Y dicha adoración vendría acompañada de un día para adorar. ¿Y era cuál? El Santo Sábado. Pero Satanás sabía y entendía que quien controla la adoración, controla la lealtad. Por eso usó a Egipto para que entrara en controversia con Dios y su pueblo. De manera que el problema de Egipto no era meramente político, era espiritual. Faraón estaba dispuesto a utilizar a Israel para construir ciudades. Pero Dios quería que Israel lo adorara libremente. Entonces Faraón responde: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y esta pregunta de Faraón no nace de la ignorancia. Nace de la resistencia de su corazón a someterse a Dios. Faraón representa a todos los poderes, sistemas y personas que pretenden ocupar el lugar que le pertenece solo al Señor. Sin darse cuenta, Faraón, con esa expresión, está librando una batalla imposible. Pero ¿a qué se debía esta actitud de Faraón? Al decir: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿A qué se debía esa actitud? Oh, hermanos, es que en el antiguo Egipto, Faraón no era visto simplemente como un rey o gobernante civil. Faraón era considerado un dios viviente en la civilización egipcia. Faraón era considerado como la manifestación terrenal de los dioses egipcios. Se le atribuía autoridad sagrada y era visto como el intermediario entre los dioses y el pueblo. Por eso cuando Moisés dijo: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo, Faraón no lo percibió únicamente como una petición religiosa. Lo vio como un desafío directo a su propia autoridad divina. En esencia, lo que Faraón dijo fue: ¿por qué habría de someterme yo a otro Dios
cuando yo soy la máxima autoridad de esta nación? Y con eso, hermanos, no solo rechazaba el mensaje, sino que también utilizaba el poder del Estado para ocupar el lugar de Dios. Egipto es uno de los primeros ejemplos de una unión entre religión y Estado, donde un gobernante reclama autoridad divina. En Egipto no existía separación entre gobierno y religión. Faraón era el jefe político. Faraón era la máxima autoridad religiosa. Las leyes civiles y religiosas estaban entrelazadas. La lealtad al Estado incluía lealtad a la religión oficial. Por eso el conflicto del Éxodo no fue simplemente una disputa laboral sobre esclavos. Fue una confrontación entre la autoridad de Dios y la autoridad de un poder político religioso. Un poder político religioso que exigía obediencia absoluta, donde el Estado, como dice ahí en la pantalla, pretendía ocupar el lugar de Dios. Y el pueblo de Dios fue perseguido por el Estado, tan solo porque quiso obedecer a Jehová. De manera que Dios tuvo que intervenir para liberar a su pueblo. La liberación de Israel fue una demostración de que ningún poder humano tiene derecho a ocupar el lugar de Dios. Y hermanos y hermanas, aquí aparece una verdad extraordinaria, y es que Dios nunca ha deseado adoración forzada. A ver, ¿cuántos aquí vinieron a la fuerza? Pero ¿cuántos aquí vinieron libremente a adorar a Dios? Hermanos, pensemos en esto. Dios pudo haber creado robots. Dios pudo haber creado seres incapaces de desobedecer. Pero no lo hizo. Porque el amor solamente puede existir donde existe libertad. La obediencia verdadera solamente puede existir donde existe elección. Por eso desde el principio Dios colocó delante de Adán y Eva la posibilidad de elegir, de escoger. Y por eso la adoración verdadera jamás puede imponerse por decreto. Cuando el Estado intenta controlar la conciencia, está entrando en un terreno que pertenece únicamente a Dios. Porque el gobierno puede regular conducta externa, pero solo Dios tiene autoridad sobre el corazón. Y esa es precisamente la razón por la que el conflicto de Egipto fue tan serio. Faraón no solo quería controlar el trabajo de Israel, quería controlar su lealtad, quería controlar su adoración, quería controlar su conciencia. Y la conciencia pertenece únicamente ¿a quién? A Dios. El don de profecía, comentando esta situación de Faraón, vean lo que dice. Moisés declaró a Faraón después que éste ordenó que los israelitas hicieran ladrillos sin proporcionarles paja, que el Dios a quien pretendía desconocer lo obligaría a someterse a sus requerimientos y aceptar su autoridad como gobernante supremo. Cada prueba adicional del poder de Dios que resistió el monarca egipcio lo indujo a un más fuerte y persistente desafío de Dios. Así prosiguió la obra. El hombre finito luchando contra la expresa voluntad de un Dios infinito. Este caso es una clara ilustración del pecado contra el Espíritu Santo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Señor retiró su espíritu gradualmente al quitar su poder represor. Entregó al rey en las manos del peor de todos los tiranos. ¿Cuál es el peor de todos los tiranos? El yo.
El monarca endureció su corazón y prosiguió paso tras paso en su camino de incredulidad, hasta que por todo el vasto reino de Egipto perecieron los primogénitos, el orgullo de cada hogar. Después de esto salió presuroso con su ejército en persecución de Israel. Procuró traer de vuelta a un pueblo liberado por el brazo de la omnipotencia, pero estaba luchando contra un poder mayor que cualquier poder humano y pereció con sus huestes en las aguas del Mar Rojo. Permítanme destacar 5 puntos importantes de esta cita. El primero, dice que Dios desafía la autoridad que se exalta a sí misma. Porque la cita dice que Dios, a quien pretendía desconocer Faraón, lo obligaría a someterse y a aceptar su autoridad como gobernante supremo. Hermanos y hermanas, esto nos dice que el gran problema de Faraón no era intelectual, sino moral. Él no quería reconocer una autoridad superior a la suya. Y a lo largo de la historia, el ser humano ha intentado construir su vida de esa manera, sin depender de Dios. Hermanos y hermanas, la esencia de la rebelión no es simplemente quebrantar una ley, es rechazar el derecho de Dios a gobernar. Por eso las crisis espirituales muchas veces son permitidas por Dios, no porque Él disfrute del sufrimiento, sino porque busca llevarnos a reconocer que Él sigue siendo Dios. La verdadera conversión comienza cuando dejamos de preguntarnos qué queremos nosotros y empezamos a preguntar qué quiere Dios. El punto 2 nos dice que la resistencia a Dios endurece progresivamente el corazón. Porque dice que cada prueba adicional del poder de Dios que resistió el monarca egipcio lo indujo aún a más fuerte y persistente desafío. Hermanos y hermanas, nadie llega a la apostasía de un solo golpe. Cada rechazo a una convicción del Espíritu Santo hace más fácil rechazar la siguiente. La voz de Dios es más fuerte cuando habla por primera vez. Cuando se la ignora repetidamente, el corazón comienza a acostumbrarse a la desobediencia. Por eso, con justa razón, dijo el apóstol Pablo: si oyeres hoy su voz, ¿qué cosa? No endurezcáis vuestros corazones. La mayor tragedia, mis hermanos, no es escuchar poco a Dios. La mayor tragedia es acostumbrarse a no escucharlo. El punto 3 dice que Dios no obliga eternamente al pecador, porque dice que el Señor retiró su espíritu gradualmente de Faraón. Hermanos, Dios es paciente, pero su paciencia no debe confundirse con aprobación. Durante años, Dios llama, corrige, amonesta, espera. Sin embargo, llega un momento en que el pecador se aferra tan firmemente a su camino que Dios respeta finalmente su decisión. Hermanos y hermanas, la gracia es inmensa, pero no debe darse por sentada. Cada llamado al arrepentimiento es una oportunidad preciosa que no sabemos cuánto tiempo va a permanecer abierta. Por eso, hoy sigue siendo día de salvación y por lo tanto, entremos en la salvación. Hermanos y hermanas, quiero llamar su atención al punto 4, porque ahora vamos a ver el resultado de desafiar a Dios según esta cita que hemos leído. Nosotros vemos que el punto 4 dice que la incredulidad avanza paso tras paso, porque el monarca endureció su corazón y prosiguió paso tras paso en su camino de incredulidad, dice la cita. Eso quiere decir
que el pecado rara vez te destruye de inmediato. Normalmente el pecado avanza destruyendo en pequeños pasos. Un compromiso por ahí, una concesión por acá, una excusa, una demora. Y cuando la persona mira hacia atrás, descubre que ha recorrido una distancia enorme, lejos de Dios. Por eso la vigilancia espiritual es importante. Las grandes caídas casi siempre comienzan con pequeñas decisiones aparentemente insignificantes que hacemos. Por eso el punto 5 dice que ningún poder humano puede vencer a Dios, porque Faraón estaba luchando contra un poder mayor que cualquier poder humano y pereció con sus huestes en las aguas del Mar Rojo. Egipto era la superpotencia de su tiempo. Poseía ejército, riqueza, tecnología, influencia y prestigio. Sin embargo, todo ese poder resultó insuficiente frente al poder del Creador. La historia bíblica enseña una verdad constante, y es que los imperios pasan, los gobiernos cambian, los sistemas humanos se levantan y caen, pero Dios permanece para siempre. Y esto trae una solemne advertencia para los rebeldes y una inmensa esperanza para los fieles. Los que luchan contra Dios terminan derrotados. Los que caminan con Dios terminan victoriosos. Por eso la pregunta decisiva no es cuán poderoso es el enemigo, sino de qué lado estamos nosotros. Cuando Dios guía a su pueblo, el mar puede abrirse, los ejércitos pueden caer y la victoria final está asegurada. Pero no cabe duda que fue Satanás quien hizo que Faraón se resistiera a la voluntad de Dios. Porque Satanás siempre ha querido controlar conciencia, impedir obediencia y sustituir la autoridad divina por autoridad humana. Pero hermanos y hermanas, antes de señalar a Faraón demasiado rápido, quizá deberíamos hacernos una pregunta. ¿Existirá un pequeño Faraón dentro de nosotros? Repito, ¿existirá un pequeño Faraón dentro de nosotros? Porque es bien fácil identificar el orgullo en otros, pero es más difícil identificarlo en nuestro propio corazón. Cada vez que Dios nos muestra algo y decidimos ignorarlo, estamos actuando como Faraón. Cada vez que la conciencia nos habla y nosotros la silenciamos, estamos actuando como Faraón. Cada vez que sabemos lo correcto y elegimos otro camino, estamos actuando como Faraón. Y por eso la gran batalla de esta noche no es Egipto. La gran batalla está ocurriendo en el corazón humano. ¿Quién tendrá la última palabra en nuestra vida? ¿La tendrá mi voluntad o la tendrá la voluntad de Dios? Porque el problema de Faraón nunca fue falta de evidencia. El problema fue falta de rendición de la voluntad. Y esa sigue siendo la batalla de cada alma. Y esa sigue siendo la razón por la que no estamos preparados para el gran encuentro con nuestro Dios. Y tal vez alguien podría preguntarse, ¿qué tiene que ver Egipto con prepararme para encontrarme con Cristo? ¿Qué tiene que ver Faraón con mi salvación? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Oh, hermanos, tiene mucho que ver. Porque el gran problema de Faraón no fue político, no fue militar, no fue económico, fue espiritual. Faraón no quiso someter su corazón a Dios, no quiso escuchar su voz.
Y esa sigue siendo, como dije, la gran batalla de cada ser humano. Hermanos y hermanas, la verdadera preparación para encontrarnos con Cristo no comienza cuando Él aparece en las nubes. Comienza cuando aprendemos a escuchar su voz. ¿Cuántos lo creen? Por eso, con justa razón, Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Nuestro Padre Celestial habla de esto con mucha contundencia. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Dice así: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hermanos y hermanas, este pasaje marca el comienzo de las bendiciones del pacto. Antes de hablar de prosperidad, protección o victoria, Dios menciona aquí algo mucho más importante. Dios menciona escuchar, ¿qué cosa? Su voz. La expresión "si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios" no se refiere simplemente a oír sonidos. En la Biblia, escuchar implica prestar atención, creer y obedecer. ¿Cuántos lo creen? Israel tenía ley. Israel tenía los profetas. Israel tenía instrucciones divinas. Y hoy Dios nos habla mediante su palabra, por medio de su Espíritu Santo y a través de la voz de la conciencia iluminada por las Escrituras. Pero qué triste. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero pocos quieren escuchar la voz de Dios. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero pocos quieren escuchar lo que Él tiene que decir. Así que la pregunta no es ¿está Dios hablando? La pregunta es ¿estoy yo escuchando? Escuchar a Dios, hermanos, produce obediencia. El texto dice, para guardar y poner por obra, ¿cuántos mandamientos? Todos sus mandamientos. Hermanos y hermanas, la verdadera escucha siempre conduce a la obediencia. Por eso dijo Jesús, si me amáis, guardad, ¿qué cosa? Mis mandamientos. No basta con conocer la verdad, no basta con admirar la verdad, no basta con defender la verdad debe ser vivida. Cuando Dios habló a Noé, ¿qué hizo Noé? Construyó el arca. Cuando Dios habló a Abraham, ¿qué hizo Abraham? Salió de su tierra. Cuando Dios habló a Moisés, Moisés regresó a Egipto. Escuchar a Dios siempre produce obediencia, siempre produce acción. Y la obediencia, según hemos leído, abre la puerta a la bendición. Dios promete, dice aquí, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Oh, hermanos, no dice que Israel tendría que perseguir las bendiciones. Dice que las bendiciones, ¿qué cosa? Lo alcanzarían. Es que cuando una persona camina con Dios, puede atravesar pruebas, puede atravesar dificultades, puede atravesar luchas, pero tiene la compañía del Señor y la seguridad de su favor. La mayor bendición no es la prosperidad material. La mayor bendición es la presencia de Dios con nosotros. Vivimos en una generación llena de voces. La voz de la política, la voz de las redes sociales, la voz de la cultura, la voz de las tradiciones humanas. Pero Dios está buscando un pueblo
que escuche su voz por encima de todas esas voces. En Apocalipsis, los redimidos son descritos como aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. De manera que la crisis final será en esencia una cuestión de obediencia. La pregunta será: ¿escucharé la voz de Dios o escucharé la voz de los hombres? Hoy el Señor nos dice, como le dijo a Israel: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Pregunto, ¿usted escucha la voz de Jehová su Dios? ¿La está escuchando esta noche? Entonces, hermano, hermana, no endurezcamos el corazón como Faraón. No endurezcamos ese corazón al punto de que no obedecemos, ni pospongamos la obediencia, porque los que escuchan la voz de Dios van a escuchar aquella voz que les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Hermanos, esa será la mayor bendición de todas: estar para siempre con Cristo. Por eso ahora quiero invitarte a que escuches esta otra voz: venid a mí. Venid a mí. Es la voz de Mateo 11:28. Leámosla. Mateo 11:28. Dice el Señor Jesucristo: venid a mí. ¿Cuántos? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, esta es la voz de Jesús. Esta es la voz que tiene que oírse. Sobre la voz de la política, sobre la voz de las redes sociales, sobre la voz de la cultura. Esta es la voz que tiene que oírse. La que dice: venid a mí. Esta es una voz tierna. Esta es una voz personal. Esta es una voz llena de esperanza. Jesús le está hablando a quienes, a los que están como trabajados y cargados. Hay algunos que llevan cargas del pecado. Otros llevan cargas de culpa. Otros llevan cargas familiares por problemas matrimoniales, por hijos descarriados. Otros llevan luchas económicas. Otros llevan heridas emocionales que nadie conoce. Hay personas que sonríen por fuera, pero por dentro están agotadas. Han intentado resolver sus problemas por sí mismas, han buscado paz en muchas cosas, pero siguen sintiendo un vacío que nadie logra llenar. Y Cristo conoce ese cansancio. Él ve las lágrimas que nadie más ve. Él escucha las oraciones que nunca han sido pronunciadas en voz alta. Y por eso extiende esta invitación: venid a mí. Jesús no rechaza a nadie. Mire la palabra hermosa: todos. ¿Es hermosa esa palabra, sí o no? Todos. No dice algunos. No dice vengan a mí los perfectos. No dice vengan a mí los que nunca han fallado. Dice vengan a mí, ¿cuántos? Todos. Incluye eso al que cayó. Incluye eso al que se alejó. Incluye eso al que siente vergüenza por su pasado. Incluye eso al que piensa que ya no tiene solución. Oh, hermanos y hermanas, el Evangelio es la noticia de que nadie está demasiado lejos para que Cristo no pueda alcanzarlo. ¿Cuántos lo creen? Mientras haya vida, sigue habiendo esperanza. Pero ¿para qué nos invita el Señor a venir a Él? Hemos leído que es para hallar ¿qué cosa? Descanso. ¿Qué clase de descanso es el que ofrece Jesús? Él no está prometiendo una vida sin problemas.
Los discípulos, después de oír eso, siguieron enfrentando pruebas. Pablo sufrió cárceles, Pedro sufrió persecución. Sin embargo, encontraron algo que el mundo no puede dar, y es paz con Dios. El descanso del que habla Cristo, hermanos, es la tranquilidad de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Amén. El descanso del que habla Cristo es la seguridad de que estamos en sus manos. Es la certeza de que aunque no entendamos el camino, sí conocemos al guía. Cuando el corazón descansa en Cristo, las circunstancias pueden ser difíciles, pero el alma permanece segura. La razón por la cual puede Jesús ofrecer descanso es porque Él primero cargó con nuestra carga. En la cruz Él llevó nuestro pecado. En la cruz Él llevó nuestra culpa. Llevó nuestra condenación. El peso que debía caer sobre nosotros cayó sobre Él. Por eso es que hoy puede decir: vengan a mí. El Señor no habla esta noche desde la distancia. Él habla como el Salvador que pagó el precio de nuestra redención. Quizás esta noche alguien aquí se encuentra cansado. Quizás esta noche usted, amable televidente que me está viendo en Texas, quizás esta noche usted, hermano de la iglesia del aire, donde quiera se encuentre, en cualquier país del mundo, tal vez usted se siente cansado de luchar solo o sola, cansado de tropezar con los mismos errores, cansado de querer cambiar su carácter y por más que lo quiere cambiar no lo logra. A lo mejor esta noche está escuchando a alguien que está cansado de las preocupaciones y temores. Bueno, Jesús le dice hoy que no resuelva todos sus problemas para venir a Él. Él le dice: ven a mí. Ven a mí tal como estás. Ven con tus heridas. Ven con tus dudas. Ven con tus cargas. Ven tal como estás. Porque el mismo Cristo, hermanos, que llamó a los cansados en los días de Galilea, es el mismo Cristo que sigue llamándote hoy. Y su promesa continúa siendo segura: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero Cristo no solo da descanso, también da lo que dice Juan 8:36. Juan 8:36. Dice: así que si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. Hermanos y hermanas, qué hermoso contraste. Mientras Egipto esclaviza, Cristo liberta. Mientras Egipto oprime, Cristo salva. Mientras Egipto encadena, Cristo rompe las cadenas. Y esta noche quiero dejar una pregunta en cada corazón que me esté escuchando. No es la pregunta de Faraón, es una pregunta más personal. Y es: ¿quién tiene autoridad sobre tu vida? ¿La voz de Dios o la voz de las redes sociales, o la voz de la política, o la voz que se escucha en otros lugares? ¿Quién tiene más autoridad sobre tu vida? ¿La voz de Dios o tu propia voluntad? Porque todos tenemos un pequeño faraón dentro del corazón. Cada vez que Dios habla y nosotros resistimos, cada vez que Dios corrige y nosotros rechazamos, cada vez que Dios llama y nosotros posponemos,
estamos repitiendo la misma pregunta de Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Pero gracias a Dios que esta noche el Espíritu Santo sigue hablando y todavía hay oportunidad para responder de manera diferente a como respondió Faraón. Quiero que leamos juntos 1 Samuel 3, versículo 9. Primera de Samuel 3, versículo 9, dice así: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y ahora el verso 10 dice: vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hermanos y hermanas, qué diferencia tan grande. Faraón dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y Samuel dijo: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y entre estas dos respuestas se encuentra el destino de cada ser humano. Así que esta noche no te pregunto qué piensas de Faraón, te pregunto cómo responderás a la voz de Jehová tu Dios. Porque el propósito de este congreso no es solamente aprender de profecía. El propósito de este congreso no es solamente estudiar historia. No es solamente analizar los acontecimientos del mundo. Es prepararnos para el gran encuentro con nuestro Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y esa preparación comienza cuando rendimos nuestro corazón a Cristo. Por eso esta noche yo quiero invitarles, hermanos y hermanas, a que le digan al Señor: yo no quiero resistir tu voz. Yo no quiero resistir tu voz como lo hizo Faraón. Yo quiero escucharte y quiero obedecerte. Quiero, hermanos y hermanas, que le digan al Señor esta noche: te pido que gobiernes mi vida. Dígale al Señor esta noche: yo quiero estar preparado para encontrarme contigo. ¿Habrá alguien que quiera decirle eso al Señor esta noche? Hermano, hermana, si ese es su deseo, quiero invitarle a que allí donde está, le entregue su corazón al Señor y eleve una oración. Porque, hermanos, los imperios pasan, dice el don de profecía. Los gobiernos pasan. Los reyes pasan, pero Cristo sigue siendo rey. Y solamente los que escuchan su voz estarán preparados para el gran encuentro con Él. De manera que esta noche yo quisiera invitarles a que le entreguen su corazón al Señor y lo pongan dispuesto para escuchar su voz. La preparación para el gran encuentro con nuestro Dios comienza con escuchar su voz y obedecerla. Comienza con abrir el corazón. Faraón no hizo eso y su destino, ya ustedes saben cuál fue. Pero aquel que disponga su corazón ahora a entregárselo a Jesús y se disponga a escuchar su voz, su destino será reinar con Cristo para siempre. ¿Habrá alguien esta noche que quisiera allí de rodillas hablar con el Señor y entregarle su corazón? Quiero invitarle a que se arrodille, hermano. Yo lo voy a hacer también. Le voy a dar un momentito para que usted hable con el Señor. Entréguele su corazón a Jesús. Ríndale su corazón. Dígale: yo quiero escuchar tu voz. Yo no quiero endurecerlo como Faraón. Hable con el Señor. Yo interrumpiré ese silencio con una oración en voz alta.
Padre Celestial, me uno a mis hermanos para invocar tu nombre y suplicarte que el corazón de todos nosotros sea arado por el Espíritu Santo y remueva la dureza que hay en él, de tal manera que siempre escuchemos tu voz. Te pedimos, Padre, que la voz que emana de tu palabra, que la voz que emana del espíritu de profecía, que esa sea una voz que siempre la escuchemos y estemos dispuestos a obedecerla. Señor, te pedimos que en aquel día glorioso, cuando los que hayan escuchado tu voz estén listos para darte la bienvenida, que nosotros la hayamos escuchado todos los días, de tal manera que estemos allí también para darte la bienvenida. Ayúdanos, Padre, para prepararnos para ese gran encuentro contigo, disponiendo nuestro corazón cada día para escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.